Vamos a hacer una introducción a otro idioma, también nacido del castellano, dado que es castellano. Pero para eso, primero invitamos a la querida Karin Rosenfeld Mordo, que nos diga algo, pero cantándolo. Adelante, Karin, gracias. 7 modos de guisar las berenjenas. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ya la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llama comida de berenjena. A mi tío Cherasí, que le agrada beber vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. La segunda que la guisa es la mujer de Shamash, la cavaca por arientro y la hinchi de aromat. Esta comida la llama la comida la dolma. Esta comida la llama la comida la dolma. A mi tío Cherasí, que le agrada beber vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. En las mesas de las fiestas siempre brilla el jandracho. Ya lo hacemos pastelicos, ellos brillan en los platos, esperando a ser servidos con los huevos jaminados, esperando a ser servidos con los huevos jaminados. A mi tío Cherasí, que le agrada beber vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. La salata malvasina es pastosa y saborida. Mi vecina la prepara con mucho aceite de oliva. Estos platos acompañan a los rostros de gallina. Estos platos acompañan a los rostros de gallina. A mi tío Cherasí, que le agrada beber vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. Bueno, gracias por esa caricia auditiva que nos regalaste, dulce Karina Rosenfeld Mordó. Y quien quiera seguir escuchando a Karina puede entrar tanto por Facebook como por YouTube en Karin, Canciones de Sefarat. Así que sigamos deleitándonos, pero ahora tenemos otro deleite. Hace poco recibí la invitación para la presentación de un libro, Los sefaradíes de Villa Crespo. Bueno, me llamó la atención, pero como conozco a la autora, dije, allá voy. Y me encontré con que creo que debe ser el primer libro, ahora ella nos va a aseverar, escrito totalmente en ladino. Aunque también aprendí que el idioma no debemos llamarlo ladino, porque tiene una connotación peyorativa. El idioma es o castellano antiguo o judesmo. Pero ¿para qué voy a seguir hablando yo si acá tenemos a la querida Graciela Teva, profesora de música y hoy devenida en dulce escritora, que nos deleitó con este libro que de la primera a la última página uno se lo va devorando por lo dulce, como dulce fue el cantar de Karin. Bueno, bienvenida, querida Graciela. Muchas gracias, Ángel. Te voy a hacer una pequeña corrección. Sí, cómo no. Se dice judesmo o judeo español. Bueno, gracias. ¿Por qué? Porque, bueno, es una lengua que se llevaron los judíos después de la expulsión, que era hasta ese entonces, no estaba todavía el español definido como hoy en día, sino era una mezcla de español, castellano, leonés, catalán, gallego, y bueno, después, a medida que estos judíos fueron poblando la cuenca del Mediterráneo y países del Oriente, fueron también incorporando algunos términos del griego,
un deformado francés, del turco y así un poquito más. Claro. Bueno, En ladino se dice justamente la traducción texto, palabra por palabra, la traducción calco se dice, de los libros religiosos, ¿sí? Por ejemplo, si en la Biblia dice, y dijo Moisés, se traslada como ladino, y dicho el dio. Es palabra por palabra, por eso se dice traducción calco, es Claro. palabra por palabra. Claro, y no ahora es que la dijiste frase y ni la dijo idea. el dio, te voy a hacer un pedido. ¿Qué pasa si ahora el rato que estemos charlando nos lo decís en ese dulce y sonoro ladino? Bueno, como no, voy a hacerlo bien tranquila para que los oyentes puedan disfrutar y entender lo que yo hablo. Sí. Tú me Bueno. demandas cuál lo quieres que yo te ¿Cómo diga. fue que se te ocurrió esta idea de plasmar todos tus recuerdos, todos tus sentimientos, todo eso que traías en tu mochila de niña y adolescente en Villa Crespo y transformarlo en este hermoso libro que recomiendo? Bueno, ahora yo voy a partillar con vosotros cuál es lo que me aconteció en mi meollo, ama también en mi corazón. Yo cuando me ambicí de la lengua, ambicí quiere decir me aprendí. Yo no tenía mucho recodro, ama. Yo pedría a mis abuelos cuando era chiquitica, pero esta dulce lengua siempre bailó en mi meollo. Ancina es que mis padres ya habían nacido en la Argentina. Y hace unos años con una amiga se asentó y me dijo, no me lo digas más, aséntate y escríbelo. Y yo, ¿voy a escribir? No, ¿de qué? Yo nunca escribí. Bueno, mira, tú mete el tino, el pensamiento, métete en la máquina y ya vas a ver cómo va a salir. Bueno, aconteció algo muy importante. Yo me asentí en la PC, en la máquina, y dije, ¿y ahora cuál lo hago? Ama dije, voy a pensar a escribir sobre mi abuela. ¿Cuál aconteció? Una cosa muy importante. Yo puse el título Mi abuela Gracia. Así, Ancina se llamaba. Empecé a escribir y lo importante y curioso es que nunca lo pensé en el español nuestro. Yo no sé cómo, como una catarata, empezó a bajar la lengua en mi meollo a mis manos y Ancina empecé a escribir. Bueno, un día escribí sobre un buto, un tema, otro día sobre otro buto, y Ancina despacio, despacio, a vagar, como decimos en ladino, que viene del término portugués, despacio, despacio. Yo empecé a decir, voy a empezar a escribir sobre mi quartier, mi barrio, Villa Crespo. Ancina pensé, el chamás del templo, el guardián del templo. Y ahora, ¿a quién puedo buscar de este guardián? Ya conozco a Eli Nieto. Él lo llamaba, mira Eduardo, tú me puedes, sí, cómo no le vamos a hacer un homenaje a mi abuelo que tanto hizo por el templo. Ancina, fui tocando a cada uno, al que fue presidente, aquel que colaboró con el templo de la afamada calle Camargo. Ancina fui al Hassan, al que era de Jajam, y Ancina, hasta que un día dije, pero yo también tengo que ver la manera, el modo de cómo podría llegar a aquellas personalidades argentinas de origen sefardí. Entonces empezó mi meollo, el doctor tanto, el farmacéutico de Villa Crespo,
el que lavaba a los muertos, el que encendía la luz en el cine Rivoli. Y ansina, empecé a trocar y a tocar a aquellos familiares de los que no están con nosotros. Y también a filú, como se dice en ladino, empecé a tocar las personalidades que sí están vivas. Claro. Ansina se me abrió un mundo muy interesante. Mira, en este libro hay personalidades internacionales, sí, así como está el doctor Moti Ben-Yakar, especialista en catástrofes naturales y del hombre. Está el gran investigador, profesor, doctor José Mordo, del CONICET. Ande, hace unos años, sacó una cura parcial del cáncer de mama y fue el creador del Instituto Fleming. Sí. Entre ellos, Ansina yo recordaba chiquitica, que nací en la calle de Serrano, que venía caminando una soprano del Teatro Colón, Matilde Albala de Lubka, recontra conocida. Además yo era chiquitica, decíamos, ahí viene la soprano del Teatro Colón. Nosotros estábamos jugando con las chiquiticas a la rayuela. Además, cuando ya empecé en el mundo de la música, yo tuve el placer de haberla visto a esta cantante en Tosca, en un montón de grandes óperas, donde, no solamente en el Teatro Colón, afiló también en el que era en el municipal, en el teatro, en el Parque Centenario, el anfiteatro. Ansina, yo voy mucho al Colón, estoy un día meldando, quiere decir leyendo, estoy meldando, digo, Matías Chicuriel, primer clarinete, este muchacho es sefaradí. Y Ansina. Mario Bensecre, el director de orquesta, está aquí también. Linda Pérez, la actriz, Gabriela Acher, Ernesto Acher. Yo llamo por teléfono, sí, encantado, así con una gran disposición. No solo está escribido de estas gentes, sino que también hay algunos cuentos míos, algunas viñetas, cosas que se me ocurren, y también hay... De tu imaginación, no tradicional. De mi imaginación, Ansina es. Y también a filú, cosas de las tradiciones, el baño de novia, la cortadura de falladura, quiere decir lo que antiguamente se compraba la pieza de tela y se cortaba los pañales, las batitas, todos los pillaleros. Era toda una ceremonia. Toda una ceremonia hermosa, porque se tiraba esa pieza de tela de batista sobre una mesa y con confites, almendras, dulces. ¿Quién tenía que dar el primer corte? Una mujer bien casada, que que tuviera madre y padre, y que su marido tenga un buen pasar. ¿Por qué esto? Muy curioso. Porque cuando ponía la primera tijera y se rompía ese rollo para empezar a hacer todo el ayugar, no ajuar, ayugar, era como que esa mujer tenía que traspasar a este chiquitico o la chiquitica que estaba por nacer todas esas buenas cosas. Como una madrina. Como una madrina, pero una madrina de corazón, que pase todo lo bueno que tenía ella. O sea, salud, buen pasar, hijos, madre, padre. En aquellos tiempos era mucho. Pero por lo que vi también, siempre era acompañado por las ricas comidas sefaradíes. Siempre. Las bebidas. Los bollos, las burrecas, mostachudos. Eso no podía mancar. Eso yo lo recuerdo por mis tías políticas, las tías de mi esposa, Castoriano, que vivían en Montevideo. Y lo hacían, claro. Tanto Clara como Kela estaban todas ahí siempre con eso. Y siempre, mi esposa me cuenta, nunca faltaba en una casa la bandejita de plata con el dulce y el vaso de agua al lado. Exactamente. Mira, hay dos cosas interesantes aquí.
Hoy en día se hace el baby shower, ¿no? Sí. Esto era cuando la que estaba preñada, no se decía embarazada, la que estaba preñada ya estaba sintiendo los movimientos del chiquitico. Ese era el momento para hacer esto, el corte de la falladura, no antes. Era como un conjuro de preservar este chiquitico que está en la barriga, y poder darle todo lo mayor en amor y en cosas. Claro. Esto también acontecía con el baño de novia. Iban todas juntas las mujeres con las canastos, con bollos, con burrecas, con bebidas, con beberajes y cosas dulces. En el baño no solamente estaba la ceremonia, que es lo litúrgico, que estaba la embañadora que la metía 7 veces, sino que cuando terminaba y la envolvían, una mujer estaba encargada de romperle una rosca en la cabeza. Sí. Se pintaba algo en la mano. Con henna, claro, con henna. Muy bien. Pero no solamente esto de la rosca también, era como una buena señal, como buen simán, sino que tiraban un pescado a los pies. A los pies, no decimos a los pies. El pescado, fertilidad. Claro. Fertilidad. Entonces se le tiraba el pescado como para que esa mujer recién casada quede preñada enseguida. Claro. Que antes era muy importante que la mujer antes del año ya estuviera pariendo lillo. Sí, era, a los 9 meses y un cuarto de hora. Y así hay muchas cosas de costumbres que, bueno, algunas se perdieron, otras no, otras cambiaron, pero esto es lo interesante de este libro. Qué hermoso. ¿Poesía tiene? Perdón, pensé preguntarte también si tenía poesía el libro o solamente narrativa. En uno de los artículos que yo dediqué a una prima mía que murió el año pasado, que es Beatriz Maslía, hay unos cuantos poemas que ella por mí empezó a escribir en Judesma. Ella era poeta de siempre. Sí. También una cosa muy curiosa, ella estaba en la Escuela de Bellas Artes y yo en el conservatorio, éramos 2 moscas negras, blancas en toda la familia. Ella también, luego de ser escultora y todo, empezó a escribir. Ella era una poeta muy reconocida, tan reconocida y tan importante que poemas de ella, escritos en ladino, varios músicos lo tomaron e hicieron canciones. Claro. Entre ellas la cantante Mónica Monasterio, que es argentina, pero que está en Madrid hace como 35 años, fue la primera música que tomó los poemas y los musicalizó. Y hay muchos poemas, y el primero que hizo está dedicado a mí porque dijo que ella empezó a escribir en ladino por mi cariño, claro, y por mi empuje. Y los poemas de ella son muy buenos, muy, muy buenos. La verdad que están rodando por el mundo, porque cada personalidad que vino a la Argentina o tuvimos nosotros la oportunidad de salir del país, llevamos los poemas. Qué lindo. Porque esto, a ver, lo interesante también de todo esto, esta es una cultura viva. Claro. Que nosotros estamos tratando de que esto no muera, por eso lo interesante e importante es dejar plasmado escrito. Sí. Este libro está dedicado a la bendita memoria de mis padres y de mi finado marido, como un legado para mis hijos y mis nietos, claro, y todos los que vienen atrás, porque hoy es una lengua de mucho estudio, ancina como es el yiddish. Hay muchos investigadores, filólogos, ¿sí?, profesores de letras que están haciendo grandes pesquisas, nosotros decimos a las investigaciones, grandes pesquisas sobre la lengua. Y esto es muy interesante, muy importante. Si bien amaya no es una lengua cotidiana, pero ya es una lengua de culto y de estudio. Claro. Entonces, pero ya que decís que hay alguienes, si se me permite, que está trabajando para que no muera esta lengua, vos pertenecés a una institución.
Exactamente, yo soy del CIDICSEF, del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, donde todo lo que sé lo aprendí allí, ahí. Me empecé de ahí, que me atrapó, primero empecé a leer sobre la Inquisición, sobre la historia, sobre grandes personalidades, y empecé a descubrir un mundo que hasta ese entonces yo no lo tenía presente. Dan cursos ahí, ¿verdad? Nosotros damos cursos, damos conferencias en toda esta época de pandemia. Todo es por Zoom. ¿Por ya qué no es decimos presencial. dónde queda allí? Salguero 758. El mail es cidicsef@gmail.com.ar. Si Página alguno no web, pudo, CIDICSEF la también. página web, y si no me preguntan y yo se los paso. Exactamente, se los pasaré. exactamente. Y de tus orígenes, vos hablaste de tus abuelos, ¿de dónde vinieron ellos? Mis abuelos venían de Turquía, de Esmirna, la famosa Izmir. En turco se dice Izmir. Bueno, tuve el placer y la alegría de haber pisado hace un poquito tiempo con mi hermana, donde realmente fue muy conmovedor. Pasamos 4 días que no podíamos creerlo. Todos esos relatos y esas cosas que decían mis abuelos, que decíamos que eran fantasías, no, eran realidades. Esa bodre del mar, el borde, ¿no? ¿Cuándo fuiste a Izmir? En el 2014. ¿Y qué encontraste? ¿Encontraste todavía Encontré colectividad? todo, yo tengo contactos ahí, entonces hicimos todo un viaje de Turquía de 20 y pico de días, pero 4 al iniciar lo dedicamos a Esmirna. Bueno, fue muy conmovedor porque justamente el hotel estaba como si fuera el Puerto Madero de acá. Y uno de los investigadores amigos me dijo, bueno, mira bien, porque mi habitación daba ahí, y el comedor me dice, mira bien, porque todo ese edificio era donde salían todos los judíos para América. Acá se decía venir a hacer la América. Hoy es como Puerto Madero, está todo reformado, pero la sensación de saber que mis abuelos embarcaron ahí, con el bogo, como decían, con un paquetito. Los 4 vienen de... Los 4. Hay 2 bisabuelos que murieron en Turquía y pude ver las tumbas en los cementerios, que fue muy conmovedor, y los demás murieron ya en Buenos Aires. Bueno, hace muchos años me acuerdo que en un viaje a Montevideo, hablando con una de esas tías políticas, Cata Castoriano, ella había viajado a Esmirna. Y comentó que le llamó la atención y le impactó que un día salió del hotel en la mañana caminando por la calle y veía, como decís vos, a los chiquiticos y todos hablando en ladino. Claro. Bueno, hoy ya no se habla tanto en ladino. Yo tenía gente allí en contactos que tengo sobre el mundo sefaradí, y bueno, entramos a lo que era el mercado que estaba enfrente del hotel. Entonces teníamos que cambiar dinero. Dice, bueno, vamos a trocar aquí con un paisano. Y el señor se quedó, pero obnubilado, porque dijo, pero ustedes hablan ladino, claro, porque ya casi se está perdiendo. Como pena. Lengua coloquial, ¿no? Como cotidiano. Una pregunta, Graciela, ¿se sigue? ¿Cuál es el nombre del idioma? Porque a veces tenemos charlas y alguien dice ladino, y yo digo, no, ya no es ladino, es yudesmo. Mira, el verdadero término es judeo-español o yudesmo. Yudesmo de J, yudesmo, sí. ¿No? El ladino es más popular. Ahora, mis abuelos, yo lo que me acuerdo de ellos decían, yo hablo español, yo soy español, no soy turco. Claro. Yo nací en la Turquía de accidente, y era verdad, porque ahora, con la expulsión se fueron. Sucede que todos los judíos sefaradíes hablan el yudesmo. Yudesmo. Y ahí me gusta, hay una parte del libro en donde Graciela dice que uno de los paisanos que cuando vino acá llegó de Turquía y se encontró con que todo el mundo hablaba en castellano. Y sorprendido dijo, pero ¿cómo?
En este país son todos judíos. Ese fue mi abuelo, mis abuelas. Claro. Cuando bajaron en el barco acá en el puerto, muchísimo, sí. entonces, Dios santo, son todos judíos, son todos judíos. Porque claro, la similitud total Es del maravilloso, español con sí. el judío español, y eso hizo justamente que se integraran inmediatamente al país. Claro. Así es el caso que mi abuelo paterno viajó a Rosario, mi papá, que era el mayor, con todos sus hermanos nacieron en Rosario, en Formosa, en Catamarca, vos vas a ver en cualquier lado, porque así como bajaban del barco, había un tren, si no tenía algún pariente, mire, hay una población en Formosa, ¿voy a tener trabajo? Sí, señor, adentro. Se iban, claro. Sí, sí. Pero la similitud del idioma era Eso muy ad- importante. adelantó Con todo mucho. esto que nos hizo conocer, así sea un barniz, porque te esperamos otra vez para que continúe, ¿Cómo no? podemos decir, está bien dicho, si yo utilizo en este momento diciendo, con un ojo veigo, con el otro lo creo. Con un ojo lo veo y con el otro lo creo. O sea, con un ojo lo veo y con el otro lo creo. Hay muchos refranes, muchos. Quiero hacer un comentario. Si no que lo veo, no cuando- lo creo, sería. Cuando este Exacto. libro fue presentado el último jueves de octubre en la comunidad de Mijay de Arribeños, todos los que estuvimos presentes, y les comento que cuando se recibí la invitación que presentaban en la comunidad a Mijay, es enorme el salón, es para Sí, 150 sí, sí, lo personas. conozco. Yo dije, qué pena que Graciela va a estar ahí y va a haber muchas sillas vacías. Cuando yo llegué tuve que buscar, porque estaba repleto. Te felicito. Gracias. Y una gracias. aclaración, Gracias, este libro hermoso. no estuvo a la venta. Ah, mira. Cada uno de los 150 presentes se llevó su ejemplar y únicamente se hacía la invitación que quien quisiera hiciese una donación a la Fundación ELA. Asociación. Ah, Asociación Por El la Argentina. enfermedad, claro. Sí, Sí. es por la enfermedad que está padeciendo el Padece ex senador Bullrich, Bullrich sí. y de que murió el esposo de Graciela. Ah, mira. Y esto es interesante comentar esto también. Esto fue en memoria de mis padres y de mi marido, y con buen tino lo hizo mi hijo, me dijo, mira mamá, vamos a hacerlo a la memoria y nada de hacer un negocio de esto. El que quiere donar, que done por la página asociacionela.org Claro. Argentina, y seguimos ayudando a todos los pacientes que están Que en padecen estado esa vulnerable y que enfermedad, no tienen claro. absolutamente nada. Esto no está en librerías, aunque tiene el IBCN y todo, está Sí. todo legal. Se comunican conmigo, lo vienen a buscar a mi casa y bueno, así Perfecto. lo que quieren Muchísimas donar. gracias. Bueno, Exacto. el que Graciela, guste gracias se por tu comunica con Café presencia. con Letras y yo los pongo en contacto con Graciela Teva, a quienes decimos muchas gracias Muchas por tu gracias. compañía, pero te vamos a despedir de una forma muy especial. A ver, ¿cómo? Música, maestra. Morenica a mí me llama, blanca yo nací, el sol del verano me hizo ansina mi morenica y graciosica so. Morena y graciosa y mabrama te amo. Gracias y todo aquel que quiera escuchar, como dije antes, a Karin Rosenfeld Mordo, con entrada a Karin Cantare del Sefaradí, puede entrar. Y a vos, Graciela Teva, un pequeño presente de Café con muchas Letras. gracias, qué lindo, muchas Y eso gracias. es para vos. Y te Muchas pido, gracias. Claro, bien. que cuando la veas a Karin, Gracias. ¿Cómo que no? debe estar escuchando en este momento, le entregues también. Muchas gracias, Karin, por tu acompañamiento. Y acá va nuestro pequeño presente y la invitación que te esperamos en cualquier momento acá en Café con Letras Radial o en Café con Letras Presencial. Muchas gracias y
Vamos a pedirle ahora Sí. a la querida Inés a ver con qué cuento nos sorprende. Sí, y mirando y escuchando a Graciela, me acordé de un personaje clásico de la cultura sefaradí, que es Yohá, Yohá, claro. que es tiene su correlato en la cultura ashkenazí y en todas las culturas está ese pícaro que en general se burla de los ricos. Y cuenta esta historia que Yohá una vez fue invitado a una fiesta muy importante en el palacio. Y él fue vestido con la ropa que usaba siempre, que era pobre, no estaba estrictamente así como correspondería a un dignatario o a una persona importante que iba a una fiesta invitado por el rey. Lo había invitado no el rey, sino otra persona del séquito. Y cuando se acerca a Yohá y quiere entrar, la persona que recibe lo mira de arriba abajo y le dice: usted no puede entrar así como está vestido, está todo harapiento, está sucio, esa ropa no corresponde a una fiesta con el rey. Y Yohá lo miró, no contestó, se dio media vuelta y se fue. Se fue a su casa. Le pidió prestado una ropa muy elegante a un vecino suyo y volvió a las puertas del palacio vestido así con ropas lujosas. Por supuesto que lo hicieron pasar y lo sentaron en una mesa con otros invitados importantes, y cuando sirvieron un enorme tazón de sopa, lo que hizo Yohá fue tomar un cucharón, tomar sopa y tirársela en la ropa. Y toda la gente se volvió loca mirándolo porque no podían entender, pero ¿qué le pasa a este hombre? Se volvió loco, ¿cómo se está tirando la sopa en la ropa? Entonces el hombre contestó con una sonrisa: cuando yo vine vestido humildemente como siempre, no me dejaron pasar. Ahora que estoy con ropas lujosas, me dejan entrar. Y entonces lo que corresponde es que coman mis vestidos. Muchas gracias. Bueno, y mientras vamos invitando a Graciela a que firme nuestro libro y decirle nuevamente que la esperamos. ¿Cómo y, no? Un placer. y ahora placer. corresponde que yo diga que de muerte no manquemos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. De muerte. Justamente el judaísmo está lleno de bendiciones y buenos deseos, ¿no? Cuando hay una reunión y, por ejemplo, alguien falta, se dice: de muerte que no manque. Claro. De muerte que no ausente, manque. Que está ausente, pero no. Y esto de Yohá, una de las refranes se dice: a Yohá le dijeron amócate y se quitó la nariz. De exagerado que era. Uy, los cuentos de Yohá son infinitos. Claro.